Que sorprendió a todos y ya les voy a contar por qué. El Tribunal Constitucional acordó el cese en el cargo de la senadora Isabel Allende tras el requerimiento presentado por diputados de Republicanos y Chile Vamos a raíz de la fallida compra de la casa de su padre, Salvador Allende. ¿Por qué llamó la atención de todos? Porque nunca había pasado en la historia que el Tribunal Constitucional cese de sus funciones a un parlamentario. Más de 30 años llevaba Isabel Allende en el Congreso, 31 para ser más preciso, y justamente a raíz de la polémica por esta fallida venta de la casa de su padre es que finalmente el Tribunal Constitucional decide cesar de sus funciones a la senadora. Recordemos que la Constitución indica que un parlamentario no puede generar vínculos comerciales con el Estado y de esta forma es que finalmente el Tribunal Constitucional cesa de sus funciones a la senadora, un hecho en el que también estaba involucrada la exministra Maya Fernández. Ella ya no está, no forma parte del gobierno, pero esta vez el Tribunal Constitucional falló. Son 10 los integrantes, ¿no? 10 integrantes y fueron 8 votos contra 2. Claro. Los que finalmente terminan por sellar la salida del Congreso de Isabel Allende. Ya. ¿Qué es lo que es? Porque esa es la información dura, la que nosotros habitualmente contamos, la difunden todos los medios. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que se dice que venía pasando hace harto rato? Porque muchas veces el detrás de cámara es mucho más atractivo que lo que se informa. Se decía que el escenario ya era adverso para Isabel Allende e incluso su abogado le habría advertido desde hace algunos días que lo más probable era que la destituyeran. Ella ya lo sabía. Por lo tanto, este era un escenario, y sobre todo en el mundo de los abogados, que se veía que no veía favorable. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todavía no se conoce el detalle del fallo porque no ha sido redactado. Solo se conoció la resolución. Así que ahora, en este minuto, los ministros que tienen que redactar el fallo, que son María Pía Silva, Miguel Ángel Fernández y Raúl Mera, tienen toda la presión sobre sus hombros para entregar los argumentos del fallo lo antes posible, y de esa manera también la defensa de Isabel Allende se pueda enterar de cuáles fueron los criterios. Pero esto tiene repercusiones políticas, aunque lo queramos o no. El Tribunal Constitucional está integrado por personas que se nombran por afinidad política. No quisiéramos que fuera así, pero es así en la práctica. ¿Y cuál es la polémica que se ha instaurado después de este fallo? Que hay dos ministras, las ministras Daniela Marci y Nancy Yáñez, que votaron por destituir a la senadora Allende, y ambas son ministras cercanas al Frente Amplio. Sobre todo Marci, que proviene del mundo de Convergencia Social. Y eso habría sido lo que más está generando roces al interior del Partido Socialista, porque para el Partido Socialista la figura de Isabel Allende como senadora es una figura de las más fuertes que tenía. Sí, como le decía, esto llamó la atención porque a pesar de que existía esta posibilidad, nunca el Tribunal Constitucional había cesado sus funciones a un parlamentario. A ver, acá los antecedentes, por ejemplo, con esta misma finalidad, hubo presentaciones ante el Tribunal Constitucional contra el diputado Hugo Gutiérrez el 2020, contra un grupo de diputados del Partido Comunista del Frente Amplio, incluido el presidente Gabriel Boric, el año 2019, el senador Alejandro Navarro el 2007 y también el senador Jorge Lavandero el 2005. En ninguno de esos casos fueron cesados de sus funciones, pero esta vez el Tribunal Constitucional opinó algo distinto. Vamos a escuchar declaraciones precisamente luego que se conoció la resolución del Tribunal Constitucional. Todos sabemos lo que había hecho ella, había incurrido en una evidente infracción a la Constitución, en un ilícito constitucional, firmando un contrato con el Estado, tratando de venderle en cerca de 1.000 millones de pesos una propiedad, un inmueble al Estado, cosa que está totalmente prohibida. Y esperamos que esto sea una buena lección para todos quienes piensan que están por sobre la ley. Mire, no conocemos ninguna resolución del Tribunal Constitucional. De manera que no tenemos nada que responder. Institucionalmente el Partido Socialista no puede hacerse cargo. En el día de mañana se reunirá nuestra mesa nacional para analizar la situación. Ya, hay una sutileza en lo que decía Camilo Escalona. Si bien no conocían los argumentos del fallo, sí conocían la resolución. Por lo tanto, pudo haber reaccionado perfectamente. Ahora se refería además a que el Partido Socialista, como mesa, no ha emitido una declaración formal hasta no conocer en qué se basa esta resolución. Pero se habla y como ustedes saben, nada es casual, a pesar de que aquí haya fallado en base a derecho, con argumentos jurídicos, los integrantes del Tribunal Constitucional.
Todos los fallos tienen lecturas y se habla respecto de que el Tribunal Constitucional con este fallo quiso mandar una señal respecto de que aquí el Tribunal Constitucional está haciendo o está entregando una resolución apegada a derecho y no por cuoteo político. Es esa la señal que habría querido dejar en evidencia el Tribunal Constitucional y sus integrantes en este caso en particular. Sobre todo porque en el último tiempo, ante la opinión pública, había muchos cuestionamientos respecto de que el Tribunal Constitucional termina siendo cuoteado políticamente, que llega un presidente de tal sector, nombra cuando le corresponde nombrar algún integrante del Tribunal Constitucional y eso se convierte en un cuoteo político. Por lo tanto, aquí también se estima que el Tribunal Constitucional habría reaccionado de esa manera. ¿Qué pasa en el PS? Que también les pesa que por un error presidencial, porque se señala que por un error cometido dentro del gobierno, el costo lo esté pagando la senadora más emblemática que tenían del Partido Socialista. Porque aquí es evidente que se cometió un error. Eso no lo niega nadie, lo ha admitido hasta el mismo gobierno. Sí, bueno, la senadora siempre ha indicado desde que surgió la polémica que ella actuó de buena fe y que no hubo un afán de enriquecerse ni de celebrar contratos con el Estado que la favorecieran a ella, pero finalmente el Tribunal Constitucional opina distinto. Recordemos que el artículo 60 de la Constitución dice que los parlamentarios no pueden celebrar contratos con el Estado y finalmente lo que termina sellando la salida de Isabel Allende del Senado. Más reacciones. Hay más reacciones, escuchemos. Es doloroso para la senadora Allende, es doloroso para el Partido Socialista, es doloroso para todos ellos y yo obviamente eso lo entiendo. Al mismo tiempo hay una Constitución que tenemos que respetar todos y en este caso desgraciadamente no se respetó. La decisión del Tribunal Constitucional es un paso importante para reafirmar que nadie está por sobre la Constitución, ni siquiera una senadora de la República. La actuación de Isabel Allende en la fallida venta de la casa de su familia fue claramente inconstitucional. Y hoy, por fin, se empieza a hacer justicia. Bueno, tiene tanta repercusión esta resolución judicial que aquí se estima incluso que esto va a tener un costo para el gobierno. Así que no solamente va a generar el fin de 30 años de carrera parlamentaria de Isabel Allende, sino que además generó roces entre el Partido Socialista y el Frente Amplio. Algunos dirán, se profundizaron los roces. Lo cierto es que esto fricciona más los ánimos y además va a tener repercusiones para el gobierno. A ver, les voy a leer extractos del comunicado que dio a conocer ayer Isabel Allende después de esta decisión del Tribunal Constitucional. A ver, algunos extractos dicen lo siguiente. Por ejemplo, como familia accedimos y seguimos todas las indicaciones legales para la compra, la que nunca se concretó, tal como lo argumentó nuestro abogado, el señor Gabriel Osorio, ante el Pleno del Tribunal Constitucional. Claro, hay argumento, bueno, la compra finalmente no se celebra, pero bueno, hubo una intención de vender la casa. Siempre actuamos de buena fe y jamás recibimos un peso por un proyecto que no prosperó. Estos argumentos, al parecer, no fueron recogidos por la mayoría del tribunal. Lo lamentamos, dice. Y otra parte del comunicado dice, permanecerá intacta el fallo, la memoria del presidente Allende permanecerá intacta, el fallo no la mancilla, hoy no habrá museo, porque recordemos que la venta de esta casa iba destinada justamente a crear un museo en el lugar. Hoy no habrá museo, pero asegurarán las calles y plazas con su nombre a lo largo de todo Chile y el mundo, así como su legado político y el cariño de millones de compatriotas. Y cierra este comunicado también diciendo, en mis más de 30 años de servidora pública jamás usé mi cargo para beneficio personal y siempre he respetado la Constitución y las leyes. Agradezco todas las muestras de cariño con la certeza de haber actuado siempre con total integridad, dice la senadora. Hay otro párrafo más que dice, a la espera de la sentencia, quiero decir que la memoria del presidente Allende permanecerá intacta. El fallo no la mancilla, hoy no habrá museo, pero seguirán las calles y las plazas con su nombre a lo largo de todo Chile y el mundo, así como su legado político y el cariño de millones de compatriotas. Claro, lo que pasa es que ella dice, no se celebró el contrato, finalmente no hubo venta, pero recordemos que también toda esta venta se frena cuando estalla la polémica. Claro, y estalla la polémica también a través de la opinión pública, más bien porque se difundió este acuerdo, ¿no? y este proceso de compraventa. Vamos a escuchar reacciones de la ministra vocera del gobierno, quien tuvo que reaccionar en horas de la tarde ante el conocimiento y ante ya la difusión de este fallo del Tribunal Constitucional.
Como Poder Ejecutivo nos corresponde, por supuesto, respetar los fallos del Tribunal Constitucional, pero no podemos sino lamentar una decisión que, de acuerdo a los antecedentes que tenemos a la vista, generaría un precedente grave. La senadora Isabel Allende representa una trayectoria política, profesional y personal de compromiso democrático que ha marcado profundamente la historia de nuestro país. Bueno, ahí están parte de las repercusiones. Como decíamos, esta va a ser una jornada de mucha evaluación política. Desde Chile Vamos y desde Republicanos ayer celebraban la decisión del Tribunal Constitucional porque ellos señalaban que desde un inicio habían insistido en que este procedimiento no correspondía por las autoridades que estaban involucradas, pero además porque ellos señalaban que en definitiva lo que se pretendía hacer una vez que se instaurara el museo en ese lugar era que quedara a cargo de una corporación, y esa corporación también ellos creen que iba a estar manejada por alguien de la familia sí. Allende. Por lo tanto, de ahí también veían algunos vicios de ilegalidad en todo el proceso. Recordar también que en este caso estaba involucrada la ex ministra de Defensa y nieta de Salvador Allende, Maya Fernández, quien el 10 de marzo renunció al Ministerio de Defensa, renunció como ministra, pero que también está involucrada en esta polémica. Claro. Vamos a ver entonces todas las reacciones que esto genera cuando decíamos que también existe mucha presión respecto de los ministros que tienen que redactar el fallo para que lo hagan lo antes posible y entreguen los argumentos de esta decisión. Miren quién llegó, 7 de la mañana con 28. Estuve hablando...